No solo rechazarle, sino que además hay que positivamente rechazar. Pero el amor por la cultura de la vida, el respeto a los concebidos y a la procreación no es un signo solamente de los cristianos, sino de la mayoría de los fieles de las diferentes religiones de la tierra. La ética islámica sobre la procreación parte de la siguiente sentencia contenida en el Corán: no maten a sus hijos por temor a la pobreza. Nosotros proveemos para ellos y para ustedes. Matarlos ciertamente es por siempre un gran pecado. Yo creo que la gente que tiene fe, independientemente a veces de la religión, podríamos hablar de varias religiones, cree en un más allá, cree en una persona todopoderoso que es el Creador. Y si tiene uno esa visión sobrenatural de dónde se originó la vida y a dónde vamos a ir a dar al final, finalmente va a tener una reflexión de valor importante sobre la vida. Aunque podríamos decir que la vida no es el valor que queda mero arriba. La vida se puede dar. Yo puedo ofrecer mi vida por los demás. Yo puedo ofrecer mi vida por mis creencias. Y la bioética no está en contra de eso. Un policía que arriesga su vida por atender, vamos a decir, y cuidar a la sociedad, no está haciendo algo malo. Al contrario, es algo heroico que va a ser reconocido. Sin embargo, el hombre ha tenido muchas épocas en su vida, momentos oscuros y momentos brillantes, pero la modernidad, que provocó un cambio en su pensamiento hace más de 50 años, en muchas sociedades lo ha alejado del sentimiento fiel y lo ha metido en un mundo práctico, en donde la vida para muchos tiene una trascendencia más individual, hedonista y egocéntrica, siguiendo modelos que lo alejan de los valores, como la llegada de los métodos de anticoncepción, el desenfreno sexual y la permisibilidad de las leyes que despenalizan el aborto y la eutanasia, así como el surgimiento de la voluntad anticipada, que en muchos países lo ha hecho olvidarse del alto valor de la vida y de la persona humana. Aquí se unieron varias cosas allá en los 40, 50. Primero se unió los avances de la ciencia y de la técnica, el conocimiento de los anticonceptivos hormonales. Un método, entre comillas, sencillo, por el cual una mujer, al estar tomando sus píldoras, ahora se puede inyectar, se puede hacer de otras maneras, puede de esa manera detener su fertilidad. Al mismo tiempo se une, vamos a decir, toda una ideología demográfica que empezó con Malthus, pero más que Malthus, los seguidores de él la hicieron pública. Que somos muchos, que no podemos seguir creciendo, porque si crecemos, nosotros vamos a crecer de manera exponencial, como decían ellos, y los alimentos de manera aritmética. Entonces no va a haber alimentos suficientes para poder darle de comer a la gente en el mundo. Todas estas ideologías, más las ideologías contrarias a la religión católica, se dieron en esas mismas fechas. El mundo cambió drásticamente en los 50s y en los 60s en todos los aspectos. Se vinieron toda la revolución de la sexualidad, todos los temas estudiantiles, etcétera, etcétera. Entonces, como que hubo una explosión, podríamos decir, de muchos temas al mismo tiempo, y ahí podemos hablar, por ejemplo, de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que se publicó en el 68, estamos hablando ya de un poco después de haber pasado todo esto que he mencionado, y pues entran todas las ideologías a coordinar las actividades de la ONU, las actividades del Banco Mundial, las actividades de las organizaciones que generan los tratados internacionales para los países, y los países empiezan a firmar unos documentos donde se comprometen a bajar la tasa de natalidad. La realidad es simple. Las poblaciones crecen gracias al maravilloso don de la vida y progresan, y si controlan su crecimiento en forma indiscriminada, los resultados son catastróficos. El invierno poblacional ha exigido en Europa que numerosos grupos de gobierno y empresariales estén haciendo una promoción para que haya más nacimientos. Ejemplo de ello España y Alemania, que ofrecen incentivos a sus trabajadores nacionales para que tengan más hijos, incentivos tanto económicos como en especie. Me ha tocado viajar por algunas partes de Europa, concretamente en Suecia. Pues hay premios para aquellos que tienen 2 hijos, más de 2 hijos, y todo, y inclusive le dan
tiempo de descanso al papá y a la mamá para que atiendan al hijo, para que el hijo chiquito, recién nacido, cuando está más vulnerable, tenga las mejores atenciones de papá y mamá, porque se dieron cuenta que su curva de edades de la sociedad estaba declinando, que en 20 años, 25 años iba a haber muchos más ancianos que jóvenes trabajando, y que ¿quién iba a mantener a esos ancianos que ya no pueden trabajar? Lamentablemente, en el caso del aborto, algunas sociedades como la China y la hindú han cometido un grave daño a la naturaleza, ya que han abortado selectivamente y en forma indiscriminada a aquellos concebidos que iban a nacer niñas. En el caso de China, se privilegia el nacimiento de varones por ser mano de obra más útil, y en el caso de la India, los mismos padres abortan a sus hijas por no aceptar la tradición que exige una dote cuando se casan. La mujer como madre y como hija siempre ha sido, es y seguirá siendo la principal víctima del aborto. Pero no todo está perdido. El gobierno hindú ofrece ahora $3,000 por cada niña que nazca. Lamentablemente, el crimen ha sido tal que en el mundo existe un déficit de 100 millones de mujeres, 40 de ellas en China, en donde ahora se promueven otro tipo de conductas para los varones. Si se violan las leyes de la naturaleza y las leyes de Dios, las consecuencias son muy duras, tanto en forma directa como indirecta. Es terrible darse cuenta que cuando se toman medidas que racionalmente ofrecen una solución de corto plazo y probablemente de popular, pues en el largo plazo vengan este tipo de situaciones. Concretamente en esos países, además de tener esta desbalance de géneros, pues tienen un problema de natalidad fuerte, tienen un problema además de homosexualismo fuerte. Con esto se comprueba lo inadecuado de estos modelos y decisiones, y en el caso del aborto, nada justifica que se cometa un crimen, un homicidio contra el más vulnerable de los seres humanos, el concebido. El control de la natalidad, el aborto y la eutanasia, considerando todas sus consecuencias, son aspectos que deben revisarse a los ojos de la bioética, la ética de la vida, que busca lograr la conciencia del hombre en la profundización del conocimiento sobre el valor de la vida. Por eso en todo el planeta, especialmente en los países en los que el aborto y la eutanasia son una amenaza, se organizan foros, congresos y seminarios como el desarrollado recientemente en el puerto turístico de Acapulco, en donde se concluyó que lamentablemente el hombre está legislando para permitir que los padres maten a sus hijos y que sus hijos maten a sus padres, algo que nos está llevando a ser una civilización de muerte, alejada de la cultura de la vida. Estamos en los dos extremos de la vida. Es cuando la vida es más inocente, cuando la vida no se puede defender, el inicio y el fin. Los bebés no nacidos, no hay otro inocente más grande que ellos, porque no tienen finalmente ellos ninguna culpa. Y en eso es donde se dan más frecuentemente los temas que maneja la bioética, porque es donde más se agrede al inocente. Y en el final de la vida lo mismo. En el final de la vida las personas son más vulnerables, no pueden a veces